1520 y por Keops, la 90.1 para la ciudad de La Plata y la región. Le queremos agradecer al doctor, al economista, Horacio Liendo, es un especialista en lo que tiene que ver con la reestructuración de deuda, exfuncionario de Economía, exdirector del Banco Central, a quien le agradecemos que nos dispense algunos de sus minutos para poder llegar a entender qué es lo que está pasando, cuál es el camino, hacia dónde vamos y si es que podemos llegar a un lugar un poco más seguro. Horacio, Gustavo Sacañeno lo saluda nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Bueno, Horacio, esta situación en la economía argentina, las nuevas medidas de masa, la dolarización, la no dolarización, el bimonetarismo, bueno, son muchas palabras que se han entrecruzado cuando se quiere dar un diagnóstico o una salida y a veces me parece que una cosa no tiene que ver con la otra y no hay mucha claridad al respecto. Por eso le pedimos a alguien que sabe de esto y que de alguna manera en su momento estableció la convertibilidad en la Argentina, ¿de qué manera se puede salir y qué diagnóstico se puede hacer de esta situación, Horacio? Bueno, muchísimas gracias por su llamado y por su deferencia en la presentación. Salvo que no soy economista, soy abogado, Abogado, pero bueno, pero entiende de economía. sí, por supuesto. Bueno, yo creo que efectivamente estamos a meses de un cambio importante en la política argentina. Ujú. En estas elecciones se va a producir, digamos, una modificación en la conducción del Poder Ejecutivo. Y todo indica que va a ganar la oposición, pero nunca se sabe. En cualquier circunstancia, eso es una oportunidad para enderezar el rumbo. Ujú. Argentina ha perdido el rumbo hace muchos años, un par de décadas, y se desorganizó su economía. eh, no solamente aumentó su deuda, su inflación, la pobreza, sino que se desarticuló también el aparato productivo y se generó una desocupación disfrazada enorme, que aunque los índices no lo demuestran porque se computan los planes sociales como ocupación, evidentemente demuestra que no se están creando puestos de trabajo suficientes para las necesidades de nuestra población. Ujú. Entonces, frente a ese panorama, lo que viene necesariamente es un cambio en la organización económica. Y eso tiene que venir de la mano de un cambio en la dirección política y estratégica del país. El acuerdo que hay con el Fondo Monetario Internacional se va desarrollando en capítulos cada vez más breves, con incumplimientos muy marcados en las metas que se han planteado alcanzar, y que de entrada sabía tanto el fondo como el gobierno que no era una solución permanente, una solución que pudiese enderezar la estrategia de la Argentina. Entonces se van adoptando medidas de corto plazo, cortísimo plazo diría yo, bajo algunos dogmatismos como no querer devaluar, que, bueno, genera un déficit en la balanza comercial ya sin dólares para poder financiarlo, ni locales ni extranjeros, y con dificultades enormes para abastecimientos esenciales, tanto para la actividad productiva como para las necesidades de la población. Entonces estamos en las vísperas de cambios profundos que estas medidas que se anuncian no satisfacen, no apuntan a esa profundidad que el cambio requiere, ¿no? Doctor, no querer devaluar no quiere decir que no se haya devaluado el peso en la Argentina, es no reconocerlo y de esa manera tapar el sol con las manos cuando evidentemente la economía argentina, el peso argentino cada vez está más devaluado. Sí, por supuesto, por supuesto. Eso sin ninguna duda. El efecto de la inflación sobre el valor de la moneda es deleterio, obviamente que la destruye. Recuerde que hace 20 años un peso era un dólar y ahora no alcanzan 500 pesos para comprar un dólar. Eso sin duda. Eh, lo que sucede es que como se reprimen
la evolución de las variables económicas y se devalúa el dólar oficial menos de lo que aumentan los precios, finalmente se va produciendo un atraso adicional y entonces la solución que han encontrado no es nada mejor que ponerle a la misma mercadería, el dólar, distintos precios según lo que se vaya a hacer con ella. Y entonces esas pérdidas por comprar más caro de lo que se vende genera más emisión monetaria que el Banco Central tiene que largar a la calle y eso aumenta la inflación y estamos en un círculo vicioso del que no podemos salir. Doctor, a Eso, propósito, sí, no, sí. termine, por favor, termine. No, adelante. No, yo decía a propósito de lo que te estaba diciendo, por eso lo interrumpí, lo que tiene que ver con los distintos dólares, porque uno vende a un dólar, pero después si tiene que importar los productos para volver a producir, lo tiene que comprar a un dólar diferente. Y lo que se exporta se recibe en pesos, convertido a un dólar oficial, y después aquel que exportó y recibe esos pesos, si quiere comprar dólares, tiene que ir al blue. Exacto. ¿Pero cómo se entiende Exacto. eso? Y bueno, por eso es un gran desorden y lo que en mi opinión hay que hacer es institucionalizar el bimonetarismo, hay que declarar el curso legal del dólar y obviamente eso obliga, al tener una moneda en competencia dentro de nuestro territorio, que se podría usar para todos los pagos, incluyendo impuestos, salarios, etcétera, medidas de reforma del Banco Central muy profundas para sanear el peso. No se puede sanear el peso sin sanear el Banco Central. O sea, el Banco Central al final del día es un banco y está quebrado. Está quebrado porque los activos que tiene, los títulos que tiene, los valúa al valor técnico, es decir, si el papel dice que vale 100, lo valúa 100, pero en realidad si lo quiere vender al mercado le pagan 25. Claro, no vale lo que dice, sino lo que el otro paga, ¿no? Vio cuando los jugadores dicen, este Claro, jugador vale claro, tanto. No, vale lo que te pagan, no lo que vos claro. querés decir que vale tu Exacto, jugador. Y a propósito, exacto. creo que con el tema del bimonetarismo, bueno, la mayoría va a querer dólares. Argentina no tiene dólares, no imprime dólares, habrá que pedir prestado dólares, significa endeudarse más. ¿Y el peso de qué manera le puede competir al dólar en un bimonetarismo? Bueno, en realidad no habría que endeudarse porque la gente, o mejor dicho, hay gente que tiene dólares Ajá. y esa gente que tiene dólares, dependiendo del precio, cuando el precio sea libre, va a estar dispuesta a vender esos dólares. Antiguamente, cuando estaba aquello de la restricción externa que elaboró allá por los años 30 del siglo pasado, 40, Raúl Previch, los dólares se obtenían solamente por el comercio exterior, pero hoy en día eso ya no es más así. La población tiene gran cantidad de dólares, la población argentina tiene casi un producto bruto en dólares, en consecuencia la oferta de dólares depende de que el precio sea libre, no depende de que el gobierno, obviamente que a 270 no va a conseguir dólares, Claro. pero al precio libre sí consigue dólares. Entonces, la clave ahí está en que una vez que adoptó esa regla, el Banco Central, bueno, básicamente no le puede seguir prestando pesos al Tesoro y tiene que sanear sus balances y como el accionista del Banco Central es el Estado, obviamente es el Estado el que lo tiene que capitalizar, tiene que, bueno, devolverle todo lo que le ha sacado en dólares de sus reservas, inicialmente será con reconociéndole esas letras intransferibles con títulos públicos por parte del Tesoro al Banco Central. Pero esas son reformas muy complejas que probablemente para la audiencia se pierda. Lo importante es tener claro que en un sistema de competencia de monedas, el peso, para competir con el dólar, que lo podrá hacer como lo hizo durante la convertibilidad, tiene que tener una regla de emisión muy seria y en esas condiciones no habría problema de que pueda hacerlo. En las condiciones actuales en donde se emiten pesos para pagar deudas del gobierno u obligaciones del gobierno y no se sabe cuánto va a ser lo que se emite, obviamente eso significa un gran descontrol por parte del valor del peso y así nos vamos a ir acercando a niveles de inflación cada vez más altos
y eventualmente a una hiperinflación, ¿no? Doctor, siempre escuchamos últimamente más seguido, con más asiduidad, sincerar la economía, pero nadie lo quiere hacer porque dice, bueno, para reconocer la situación económica, de alguna manera va a subir la inflación, van a subir los precios, es como que se está apretando todo, se está pisando, y si reconocemos que todo lo que está pisado, y si sinceramos la economía, lo tenemos que liberar, la situación económica va a ser muy, pero muy complicada. ¿Esto es así? Bueno, eso decía un gran dirigente político y económico argentino, Rogelio Frigerio, Ujú. abuelo, el abuelo de Rogelio De Frigerio, Rogelio, que sí. anda ahora en la candidatura en Entre Ríos. Él decía sincerar las variables económicas como primer paso, es decir, primero hay que dejar que la realidad penetre. Y una vez que se han sincerado las variables económicas, lo demás es una estrategia de desarrollo bastante más sencilla. Sin duda que sincerar las variables económicas tiene un momento inicial como el que usted describe, pero una vez que la sinceró, y en esto, en mi opinión, es mejor hacerlo de golpe, de lo que se llama de shock, De y shock, sí. no a través de un procedimiento gradual. Ujú. Una vez que uno tomó esas decisiones, ya no hay posibilidad de un nuevo sinceramiento. En cambio, si uno dice, bueno, este año tengo un atraso de, no sé, una brecha cambiaria del 100%, voy a ir aumentando 10% por X periodo, mensual, anual o lo que sea, bueno, sabe uno que ya va a tener una devaluación más alta que la inflación durante un largo periodo. Ujú. Entonces eso distorsiona las reglas de juego. En cambio, si uno sabe que el dólar llegó al precio que llegó, con lo que viene, porque en realidad lo que viene para la Argentina son buenas noticias. O Ujú. sea, la Argentina tiene sectores muy competitivos en materia de energía, en materia de alimentos, en materia de servicios, en materia de valor agregado de esos servicios. Es decir, que se piensa que el año que viene el superávit comercial, cualquiera sea el gobierno que llegue, porque no va a haber sequía y por un montón de otras cuestiones, va a ser muy importante. Si a eso se suma que uno libera el tipo de cambio y entonces los negocios como la explotación de gas, de petróleo, distribución de energía eléctrica, las tarifas de servicios públicos, etcétera, empiezan a ser rentables, bueno, se canalizan inversiones hacia esos sectores y esas inversiones vienen en dólares. Claro. Entonces, en realidad, la preocupación, una vez que se pone en marcha todo un sistema de cambio organizacional de la Argentina, es que no se produzca una apreciación muy grande del peso que genere una desventaja competitiva. O sea, estamos hablando de Argentina año verde, pero Sí. eso es lo que de alguna manera hay que estar mirando. Entonces, si uno observa los planes de estabilización y desarrollo que Argentina ha tenido, eh, algunos muy exitosos, otros menos exitosos, pero al cabo de ciertos años, de cierto tiempo, se produjo un parate. O sea, al comienzo, cuando viene este sinceramiento, las cosas adquieren, los negocios se transforman en muy rentables, la gente viene e invierte. Pero después, por restricciones estructurales, la estructura de nuestros impuestos, el impuesto a los ingresos brutos provincial, que genera muchas distorsiones, las retenciones a las exportaciones, que también generan muchas distorsiones, y otros impuestos nacionales que las generan, hace que si esas cuestiones no se encaran, es difícil luego mantener el ritmo de desarrollo para competir. Es como jugar el mundial, Sí, digamos. Uno clasifica para el mundial, pero después hay que ir pasando las rondas claro. hasta llegar a la final. Entonces Argentina para el mundial lo hace muy bien, pero para competir en la actividad económica con los otros países no lo está haciendo muy bien. Ujú. Entonces tenemos que asumir que el país todo
tiene que ponerse en situación de competencia. Eso incluye nuestro sistema educativo, nuestro sistema de salud, nuestro sistema del sector público, las inversiones en infraestructura, en fin, una cantidad de cosas que son necesarias. Le pongo un ejemplo. Sí. Decimos, hay que duplicar las exportaciones. Supongamos que en el tope hemos llegado en algún momento a cerca de 100.000 millones de dólares, no este año por supuesto, y que queremos llegar a 200.000 millones de dólares. Bueno, pero llegar a 200.000 millones de dólares de exportaciones significa inversiones en infraestructura muy importantes. Ya no nos va a alcanzar con la hidrovía, vamos a necesitar un puerto de aguas profundas. No nos va a alcanzar con las rutas que tenemos, vamos a necesitar otras. No nos va a alcanzar con los ferrocarriles en las condiciones que los tenemos. Entonces, todo eso genera, una vez que uno lanzó un cambio de organización económica para un país que tiene la potencialidad que tiene Argentina, oportunidades de inversión en múltiples sectores. Y eso nos da empleo, nos atrae la gente y nos lleva al mundo, y obviamente trae gente del mundo a interesarse por lo que nos pasa. En cambio, cuando tenemos un sistema obsoleto, un sistema que cada vez es peor, que cada vez acumula más pobres, que cada vez acumula más deuda, más inflación, más distorsiones de precios relativos, obviamente nadie está interesado en venir, ¿no? Doctor, no sé si estoy equivocado, pero yo tengo la sensación de que se mira mucho para atrás para justificar lo que no se hace o se hace mal, y no se mira para adelante. Eso tiene que ver también con caminos diferentes, opuestos, de quienes tienen la posibilidad de conducir o están conduciendo el país, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que la clave es mirar el futuro. Claro. Y tomar de nuestras experiencias del pasado lo que tienen de útiles, que lo tienen y mucho, pero adaptándolas a las necesidades actuales. Por ejemplo, yo podría hoy decir, miren, fue muy exitosa la convertibilidad, hagamos un esfuerzo para volver a instalar, pero en realidad hoy no es la herramienta que necesitamos. Eso le iba a preguntar. Hoy necesitamos una cosa mucho más adaptada al mundo moderno. ¿Qué sería? ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Qué sería, doctor? Este sistema bimonetario que le digo, es decir, si los jóvenes hoy en sus plataformas de pagos realizan exportaciones de servicios y lo pueden hacer por acá en lugar de tener que irse por Uruguay, sí, y recibir los cobros de sus elucubraciones y sus propuestas de servicios en dólares directamente, bueno, ni hablar que eso solo genera un gran potencial. O sea, eso se está exportando aproximadamente 4.000 millones de dólares, pero si lo dejamos liberado, fácilmente llega a los 10.000, 15.000 millones de dólares, y así en distintos ámbitos. Entonces, la clave es que nos dejemos de prohibir y asumamos que nuestro sistema está fundado sobre 3 palabras: libertad, 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 ¿no? Que las cantamos en los actos escolares, en los actos patrios, etcétera. Entonces, eso es la clave del momento. A propósito de esa palabra, libertad, quiero llegar a lo que dice Javier Milei, que pone al Banco Central de alguna manera en la mesa de discusiones, diciendo eliminar el Banco Central. Otro por allí dice, no, el Banco Central tendría que ser independiente para controlar y no ser aquel que abastezca del dinero que el Estado necesita con una emisión, bueno, que sabemos lo que trae aparejado después, ¿no? ¿Cuál sería la función correcta del Banco Central en la Argentina? Bueno, yo creo que el Banco Central en la Argentina tiene que limitar su actividad a hacer política monetaria y financiera. Es decir, no tiene que tener ninguna función cambiaria. Todo el régimen cambiario debe ser totalmente libre. No tiene que haber régimen penal cambiario como el que existe en el país, que uno no puede ni comprar ni vender sino lo que le dice el Banco Central. Eso, sacar al Banco Central de esa función, porque ahí no tiene nada que hacer. Y en cambio, que se ocupe de emitir pesos solamente hasta la demanda de pesos. Es decir, no emitir pesos para financiar al Tesoro, ni para financiar al sistema financiero que no responde a la demanda de pesos. Y de ese modo
bueno, obvio uno puede introducir esta reforma. Es una reforma muy importante que Argentina no ha podido hacer, y en los 90 nosotros lo que hicimos fue de algún modo importar una institucionalidad, es decir, importamos el dólar como moneda estable y lo vamos a poner al peso respaldado en dólares, y eso funcionó durante un tiempo, pero evidentemente tenemos ahora que asumir el desafío de organizar un banco central independiente, como usted dice, limitado a la función monetaria y financiera exclusivamente, y que no pretenda hacer todo como ahora o como fue en otras épocas de la historia argentina, y eso lo puede llegar a hacer. Por ejemplo, Perú en el año 93 introdujo una reforma constitucional que tiene dos reglas que son interesantes para este tema. Una regla es la libertad de mantener y disponer monedas extranjeras. Entonces eso eliminó cualquier posibilidad de control de cambios por parte del gobierno o del Banco Central. Y dos, que el Banco Central tiene prohibido financiar al Tesoro, excepto con la compra de títulos públicos en el mercado secundario, digamos, al valor que tienen en el mercado. Entonces, de esa manera, hace 30 años que Perú tiene un sistema monetario y financiero muy avanzado. Empezaron muy dolarizados, con el 80% dólares, el 20% soles, que es la moneda de Perú, y actualmente tienen 80% soles y 20% dólares. Porque la gente prefiere el sol porque tiene menos inflación que el dólar, es más práctico, y le resuelve muchos problemas en la vida cotidiana a la gente, que es a donde hay que llegar, ¿no? Siempre se dice que el tema del déficit fiscal es el gran problema que tiene la Argentina, pero todo el mundo habla, pero no se quiere hacer cargo de las consecuencias que podría establecer ese déficit fiscal. No, gastar menos de lo que recaudo. Aparentemente en la Argentina se habla de eso, pero nadie le encuentra la solución. ¿De qué manera se podría controlar este déficit fiscal que tiene la Argentina? Mire, todos los países tienen algún grado de déficit fiscal. Hay algunos que no, por supuesto, que tienen periodos de superávit, pero en general todos tienen. Pero lo tienen en la medida que tienen crédito. La paradoja de la Argentina es que nosotros queremos tener déficit fiscal y queremos destruir el crédito público simultáneamente. O sea, estamos en contra de la deuda externa, pero queremos tener déficit. Y de ese modo no se puede lograr. Ahora, si uno tiene y ha respetado y mantiene el crédito público y tiene que hacer inversiones como las que yo le comento, bueno, obviamente ese mercado de capitales abierto a las necesidades de un país como la Argentina son muy útiles, porque yo puedo contratar a un concesionario que se ocupe del puerto de aguas profundas o de los ferrocarriles o de las rutas o de lo que fuese, y esa persona o esa empresa conseguir financiamiento en la medida en que esté afectado al proyecto, que se le respeten sus derechos, que no se lo especifiquen, ni se los cambien, ni se le, digamos, que se le permita mantener el derecho a cobrar lo que tenga que cobrar por el uso del puerto, o de la ruta, o del tren, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí, ahí se potencia, y uno puede tener, directa o indirectamente, parte de la actividad pública financiada, y eso es una forma de déficit. Entonces, Alberdi lo explicaba muy bien esto, y decía, es injusto que una sola generación cargue con el peso de hacer una obra que va a durar muchas generaciones. Entonces la clave para eso es que a lo largo del tiempo se pueda financiar a través del crédito público. Pero para eso hay que ser muy respetuoso, hay que ser obviamente prudente, solamente hay que emitir lo que sabemos que vamos a tener la posibilidad de generar para poder pagar, en fin, requiere una cantidad de políticas que bueno, la Argentina no ha logrado mantener por periodos largos de tiempo. Y también generar mucha certidumbre, cosa que le cuesta a la República Argentina, no solamente a los grandes empresarios, sino a lo que tiene que ver con aquellas personas. Es una pregunta que es muy frecuente,
que permite que se haga la economía argentina, ¿no? Aquellos que tienen dólares, por ejemplo, en el banco y tienen cierto temor, un temor que está a la orden del día, a veces más, a veces menos, ¿qué tienen que hacer? ¿Dejarlos o sacarlos? Bueno, esa es una decisión muy personal. Ujú. Eh, Hasta ahora, esas reglas que se han establecido para los depósitos en dólares Sí. son bastante prudentes, Ujú. pero por supuesto está siempre el riesgo de que sea el Estado el que viola esas reglas. Y en este caso es lo que está sucediendo porque el Estado está usando de esos depósitos y por eso escuchamos en los informes de los economistas que hay reservas negativas. ¿Cómo es Ujú. posible que haya reservas negativas? Bueno, porque están usando eh, reservas del Banco Central que no están destinadas al Tesoro y que sin embargo el Tesoro las utiliza. Entonces, eso en periodos breves, bueno, no pasa nada, pero si los periodos se extienden y los montos involucrados son muy amplios, bueno, los riesgos son enormes, ¿no? Estamos hablando con el doctor Horacio Tomás Liendo. Doctor, ¿cómo se hace para salir de un país que vive de prestado? Porque cuando hablamos con el Fondo Monetario Internacional le tenemos que decir, mira, no te podemos pagar, pero dame plata para que yo te pueda pagar. Y así lo seguimos pateando hacia adelante. Siempre pongo el ejemplo de la pelota, me agacho para agarrarla, le pego con la punta del pie, se me va más adelante, vuelvo a hacer el mismo ejercicio, se me sigue yendo más adelante y no la agarro nunca. Con el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo es? Bueno, todo eso es así. Ahora, la paradoja Ujú. es que en realidad como país nosotros tenemos también créditos respecto del mundo, Sí, sí. que son las tenencias de dólares que tienen que tiene la población argentina. Entonces Ujú. tenemos una enorme deuda y también tenemos enormes créditos. Entonces la clave ahí es ordenar, organizar la economía para que funcione sobre bases sanas y serias, y todo eso se va a demostrar a lo largo de a medida que avancemos que se puede resolver, que no va a ser agotador ni continuamente renovándose. Obvio que para eso requiere una administración fiscal sana que genere superávits para pagar la deuda que vamos contrayendo. A medida que vamos recuperando el crédito, eso es más fácil porque además de pagarla con el superávit, se puede pagar con nuevo endeudamiento, como usted dice, con el fondo o con el sector privado, Ujú. porque le van a creer que usted está en capacidad de hacer ese trabajo. Es decir, si uno ve el endeudamiento que tiene Japón o el endeudamiento que tiene Estados Unidos, bueno, son niveles muy importantes de deuda, que no se sienten porque tienen tasas de interés muy bajas y una economía muy ordenada, que a nadie se le ocurre pensar que el Estado japonés no vaya a A cumplir pagar, sus obligaciones. claro. Entonces lo va resolviendo y va administrando ese pasivo con nuevos pasivos, con inversiones, con tecnología, con mejoras y aumento del valor agregado del país, etcétera. Mm. Doctor, creo que usted lo escuché o leí que habló de una especificación asimétrica. ¿Qué es eso? Bueno, eso es lo que ocurrió en el año 2002. En el Sí. año 2002, lo que hizo el gobierno Ujú. de entonces, cuando salió de la convertibilidad, fue convertir a pesos, es decir, especificar Sí. los depósitos a plazo fijo que tenía la Ah, gente en los bancos está bien. a 1,40 Sí. por dólar y las deudas que tenían los deudores de los bancos 1 a 1. Es decir, el dólar se fue a 3 o 4, pero la gente pagó 1. Es decir, que redujo su deuda a un cuarto, a una cuarta parte. Ujú. Eso generó un enorme quebranto en el sistema financiero y obligó al Estado a compensar a los bancos y a compensar a los depositantes. Y esa pérdida más o menos fue de 50.000 millones de dólares Epa. en aquel momento. Ujú. La Argentina tenía un Producto Bruto entonces de alrededor de 140.000 millones de dólares, o sea que era más de un tercio del Producto Bruto de Argentina que se trasladó de los
acreedores a los deudores, digamos, de los pobres, o no tan pobres, pero digamos, de los que no eran ricos, a los más ricos, porque los más endeudados con el sistema financiero eran los más ricos. A eso se sumó que se especificaron las tarifas de servicios públicos uno a uno durante muchísimos años, los salarios y jubilaciones uno a uno durante muchísimos años, entonces las empresas que tenían como insumos gas o energía eléctrica o lo que fuese, bueno, y exportaban, podían exportar a 3 o 4 pesos por dólar y pagaban sus insumos a uno. Entonces hubieron enormes ganancias en ese periodo, ¿no? Doctor, siempre escuchamos la gran deuda de los 45.000 millones de dólares en el gobierno de Mauricio Macri, una deuda impagable, un endeudamiento por muchísimos años. Hoy por hoy, ¿cuál es la deuda que tiene la República Argentina? Deuda externa, Y hablamos. la República Argentina tiene una deuda del orden de los 350.000 millones de dólares, más o menos. ¿Y cómo se llega a esa cifra? Y bueno, eso sumando todas las deudas que ha ido acumulando. O sea, la deuda que tenía el país cuando derrocaron a De la Rúa eran 142.000 millones de dólares. Sí. Y ahora tiene 350 o 380, los últimos indicadores que vi, 1.000 millones de dólares. Y además, en aquel momento no tenía inflación, ahora tiene una inflación del 150% anual. Sí. En fin, una situación de pobreza altísima. El país se ha desordenado y sufrido muchísimo en estas 2 décadas. A propósito, ¿qué comentario le merece la gestión de Sergio Massa como superministro, ocupando el cargo de ministro de Economía y teniendo una preponderancia muy importante en la decisión política de este gobierno? Bueno, yo creo que ha encarado una política de parches tras parches. Ajá. Esto no resuelve, no es un cambio de organización económica, sino que quieren encontrarle la cuadratura al círculo. Sí. Entonces, primero empezó tratando de salir con el dólar soja, que son distintas variantes, que significa básicamente pagar por el dólar más que lo que le pagan a él, porque al central le compran dólares a 270 y los vende, se los paga a los productores de soja a 340. Entonces ahí está haciendo una pérdida de 70 pesos por dólar. Y todo eso se emite. Entonces finalmente después tienen que astringir, neutralizar esa emisión, y con eso aumentan la deuda que tiene el Banco Central, lo que se llama la deuda cuasi fiscal, y bueno, que llega a niveles enormes, ¿no? Ahí hay otros 30 y pico de mil millones de dólares. Y estas últimas medidas de Massa, por ejemplo, el aumento del porcentaje del valor del dólar para importar, ¿de qué manera le juega a la economía argentina? Bueno, eso le aumenta impuestos para hacer eso. Sí. Supuestamente va a generar algún ingreso adicional para el Tesoro de esa manera. Sí. Y se traslada después bueno, con eso la inflación va a subir, claro, y también la recesión se va a profundizar, porque son recursos que salen del sector privado y pasan al sector público. Es más ineficiente que el sector privado en gastarlos, ¿no? Lo que tiene que ver con el dólar que reclama el campo, que sea un dólar único para exportar y para importar, quitar las retenciones, ¿eso sería beneficioso hasta qué punto para la economía argentina? No, eso sería muy beneficioso, sí, muy beneficioso. Lamentablemente, por la situación fiscal que existe, no se podría hacer todo inicialmente, pero se puede liberar el dólar inicialmente y luego ir eliminando las retenciones paulatinamente. Doctor, para ir finalizando y no abusando ya de su tiempo, pero es muy interesante la charla para entender cosas que son difíciles, pero que usted lo explica con mucha claridad. Estas últimas medidas de Massa hicieron que el dólar tocara los 552, creo que ahora cerró 538. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa incertidumbre. Ajá. Significa que la gente no sabe estas medidas qué efecto van a producir y se cubre.
Y entonces, inicialmente sale a comprar, después sale a vender, después puede volver a salir a comprar, porque son medidas todas, eh, digamos, discrecionales. No se sabe cuál va a ser la próxima medida o la siguiente medida. Entonces, cualquier tipo de medidas pueden tomarse, y entonces la gente sabe que, bueno, que hay una incertidumbre, a lo que se suma un posible cambio de gobierno dentro de pocos meses, y entonces el cuadro de situación respecto a la incertidumbre aumenta en lugar de disminuir, ¿no? A propósito de cambio de gobierno, que usted hacía referencia, esta posibilidad de Sergio Massa de alguna manera, con los parches que usted dice, revertir cierta decisión, y sabemos que el oficialismo tiene un voto cautivo, de alguna manera podría revertir o acrecentar el porcentaje de votación que hubiese tenido con Guado de Pedro. ¿De qué manera lo ve como candidato a Sergio Massa? Bueno, la verdad que eso hay que verlo cuando ocurran las elecciones, Sí, no se sabe bien. Eh, Evidentemente en el ex Frente de Todos, Unión por la Patria, sí. y ahora hay dos corrientes, la de Massa y la de Grabois. Sí. O sea, Grabois de alguna manera ocupa parte del espacio que ocupaba Guado de Pedro. Sí, pero Grabois, que lo insultó, dijo de todo de Sergio Massa, pero que dijo que si pierde lo va a acompañar. Claro, sí, lo vi. Pero digamos, ahí no se sabe si en conjunto, entre los dos, llegarán a ese techo que es lo que tiene Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ujú, Pareciera que todavía no están llegando a ese nivel. ujú. ¿Se esperará alguna intervención o participación más activa de Cristina en lo que tiene que ver con la campaña, o no? Es posible, sí, Claro. sí, sí, se la ve más activa, sí. Doctor, gracias por este contacto, por todo este tiempo, y bueno, seguramente lo seguiremos molestando para entender cosas que a veces cuesta entender, pero que son necesarias entender. Le mando un abrazo grandote y nuevamente gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por el interés. Al contrario, un abrazo grande. Bueno, fue la palabra de Horacio Tomás Liendo, abogado, especialista en lo que tiene que ver con la reestructuración de la deuda, exfuncionario de Economía, exdirector del Banco Central.